Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y hoy te voy a hablar sobre uno de los componentes más importantes de la informática y que utilizamos en nuestro día a día, el cual es el monitor. Pero antes de comenzar, como es costumbre, te invito a que revises mi último unboxing y review, el cual fue de las Nanoleaf Aurora, que son unas luces inteligentes que puedes conectar con tu teléfono, tablet, etc. y son realmente increíbles. El monitor es una pieza de tecnología que ha ido evolucionando durante todo este tiempo y la verdad es que está presente prácticamente siempre en nuestro día a día, ya sea que somos informáticos, ya sea que nos gusta mucho jugar o simplemente porque es un tema de trabajo, un tema de estar trabajando en oficina. Durante la década de los 70 empezaron a llegar los primeros monitores que eran para nosotros los consumidores, los cuales eran de tipo CRT, que son tubos de rayos catódicos, que son estos monitores gigantes que eran horriblemente grandes por atrás. Yo creo que los más viejos saben a lo que me refiero. Y luego por el año 2000 aproximadamente llegaron los nuevos monitores que llegaron, digamos, para quedarse y han ido evolucionando con el paso del tiempo, que son los TFT. Y hoy en día tenemos un gran catálogo de monitores y nosotros elegimos aquel que satisface las características que más necesitamos, digamos, o que más queremos satisfacer como consumidor. Y dentro de ellas tenemos lo que es el tiempo de respuesta, la tasa de refresco, el brillo, el contraste, el espacio de color, el ángulo de visión, la relación de aspectos. Son puntos que son, digamos, fundamentales cuando queremos elegir un monitor. Yendo a lo más particular y lo más vistoso que tiene un monitor es la relación de aspecto. La relación de aspecto antiguamente estaba forzada en los 4/3, que es esta típica pantalla entre comillas cuadrada. No es un cuadrado perfecto porque son 4/3, pero es prácticamente lo más parecido a un cuadrado. Y luego llegaron los monitores de 16/9, que son los que se venden masivamente en todo el retail, en todo el mercado, que es esta estándar, digamos, ancho, que se encuentra mayoritariamente en todos los monitores, como les comentaba, y también en los televisores. Luego tenemos la relación de aspecto más específica, que son, por ejemplo, los 16 décimos y también los 21/9, que son estas resoluciones ya mucho más anchas, que son, digamos, enfocadas para lo que es, por ejemplo, edición de video, el trabajo profesional, aquellos que son programadores, desarrolladores. Y la gracia de estos monitores más anchos, de 21/9 y 16 décimos, es justamente abarcar mucho más espacio de trabajo y no tener que, por ejemplo, tener dos monitores, que es justamente lo que tenía antes. Y ahora yo tengo un monitor, el de allá, el Samsung, es de 21/9 y me da un espacio de trabajo increíble. Vamos a hablar de estos monitores 4/3, que son los monitores cuadrados que llegan hasta las 20 pulgadas. Las pulgadas son aquellas dimensiones que nos permiten identificar, por supuesto, el tamaño de un monitor. Luego tenemos los de 16 décimos, que tenemos unas resoluciones más o menos parecidas a lo que es el Full HD de 1920 x 1080, que corresponde a resoluciones de 1920 x 1200 o 2560 x 1600, por ejemplo. Y luego tenemos ya los 16/9 con el estándar Full HD, y no necesariamente Full HD, pero generalmente la pantalla que todos buscan es la Full HD de 1920 x 1080, pero también tenemos monitores que son, digamos, más de uso común y corriente, que son con una resolución HD entre comillas de 1366 x 768. Y ojo que también tenemos unos monitores que son 4K, que están entre rango de 16/9 a 16 décimos, que son de 3800 y algo, y no me acuerdo un poquito mucho, porque igual es un poco extraño el tema del 4K en monitores de computadora, a diferencia de las televisores. Y luego tenemos los monitores de 21/9, como les indicaba el que tengo yo, este Samsung SJ55W, que es realmente increíble. Vamos a hablar un poquito más de sus características también. Y estos monitores de 21/9 tienen resoluciones especiales de 3440 x 1440 y 2560 x 1080. Voy a contarles ahora de las características de los monitores. Si bien antes dije sus nombres, vamos a hablar en profundidad acerca de cada una de ellas. Y la primera de ellas es el tiempo de respuesta, que es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color, que es justamente esta especie de delay, o sea, entre que uno hace, por ejemplo, clic con el mouse y la pantalla se refresca, entre comillas, o cambia, digamos, de color o píxel a otro. Ese es el tiempo de respuesta del monitor, de la pantalla en sí. Luego tenemos la tasa de refresco, que tiene que ver con la fluidez de la imagen, que es la cantidad de veces que se actualiza la imagen por cada segundo. Es decir, que mayor tasa de refresco, tenemos una imagen mucho más fluida, y a menor una imagen como más con lag, entre comillas. Luego tenemos lo que es el brillo, que es el brillo, o sea, es
la luz del panel, ¿no? Luego tenemos lo que es el contraste, que es un término que se escucha bastante y es la relación entre la parte más oscura y más luminosa del panel y este juego de luz y sombras que forman lo que es el contraste entre comillas. Luego tenemos el espacio de color, que es la cantidad de colores que es capaz de representar digamos, el monitor, lo cual es más enfocado esta característica a aquellos que trabajan en programas de edición de video, de imagen como Photoshop, Premiere, etc. El ángulo de visión que viene ya es algo más secundario, es la capacidad de nosotros ver el monitor de izquierda a derecha y cuánto nosotros podemos visualizar dependiendo de nuestro ángulo de visión, valga la redundancia. Y la relación de aspecto, lo que les conté, que es prácticamente lo más importante o por lo cual generalmente nos decimos por un monitor u otro. Vamos a hablar de las entradas de los monitores, el cómo conectamos nuestro computador a lo que es la CPU o el computador fijo de atrás. Y antiguamente era todo prácticamente con VGA, que es un cable azul bastante grueso, o también por DVI, que es más o menos similar a lo que es el VGA, que también era una entrada entre comillas antigua. Hoy en día el estándar generalmente, y que todos conocen, es el famoso HDMI. El HDMI ha ido evolucionando de acuerdo al tiempo para ofrecer mayores tasas de refresco, mayores resoluciones, mayores compatibilidades, mejor sonido, etc. durante el paso del tiempo. También tenemos un conector de video que es un poquito olvidado y si bien utilizan harto lo que son las tarjetas de video hoy en día, es el puerto DisplayPort, es este tipo de conector que es más o menos similar a lo que es el HDMI, simplemente con una especie de pestaña por un lado y no el típico HDMI que tiene como esos bordecitos por los dos lados. El DisplayPort lo tiene solamente por un lado. Como les comentaba, hoy en día se utiliza lo que es la tecnología TFT para la mayoría de los monitores generalmente y es TFT LCD porque utiliza esta tecnología LCD y esta TFT LCD tiene tres variantes, que es el TN, el VA y el IPS, que son tres variantes, como les digo, de este tipo de panel TFT. Así que no digan que, por ejemplo, yo voy a comprar un panel LCD que es igual al IPS, que son cosas, distintas. No, simplemente este panel IPS utiliza la tecnología LCD, pero no es que sean dos cosas totalmente distintas, sino que estamos hablando del mismo mundo. También tenemos otros tipos de paneles que son, entre comillas, un poquito más olvidados. No quiere decir que sean menos importantes, como por ejemplo el plasma, que está bastante en desuso, y luego también tenemos la tecnología OLED y la tecnología QLED, que ya son un poquito más avanzadas, que nos entregan colores, entre comillas, o contrastes en negro mucho más fuertes y que generalmente, no digo que no estén en los monitores, se utilizan más en lo que son los televisores. Ya tanto tecnicismo, les voy a contar qué es lo que tiene que tener un panel común y corriente TN o TFT, como quieras llamarlo, que son el estándar prácticamente de todos, es sino una tasa de refresco que tenga 60 Hz, ni menos ni más. O sea, si quieres algo intermedio, 60 Hz, y si quieres algo un poquito mejor o algo más rápido de tasa de refresco y realmente te importa esa característica, busca algo un poquito más elevado, a 75, 100, hacia arriba. Luego tenemos lo que es el contraste, que es este 1000:1, que es generalmente lo que se encuentra en los paneles de tipo TN. Luego tenemos lo que es el tiempo de respuesta, que es la diferencia entre el clic y lo que se ve en la pantalla, de alguna forma, para explicarlo más sencillo, que ojalá sea de 5 milisegundos hacia abajo, 5 milisegundos hacia arriba. Aunque hay gente que no percibe esto, siento que igual es importante si eres alguien más exigente en cuanto a los tiempos de respuesta y de velocidad del monitor como tal. Y el tipo de panel más común y corriente es el TFT, LCD o el TN, que son dentro del rango común y corriente. Ya si quieres algo un poquito más específico en cuanto a colores, en calidad de color, puede ser un IPS. O si quieres un mejor contraste para los negros, un OLED o QLED, que son, digamos, esta tecnología que generalmente tiene Samsung. No quiere decir que solamente lo tenga Samsung, pero es algo que, digamos, está más específico para un sector de usuarios. Y si quieres algo realmente rapidísimo, algo que es netamente para los que juegan o FPS, este tipo de juegos, tienes que buscar un monitor con una tasa de refresco bastante elevada, es decir, de 100, 144, incluso estamos llegando a monitores que llegan a los 360 Hz. O sea, otro detalle que tiene que ver con la evolución de estos monitores es el tipo de pantalla, es decir, tenemos las pantallas planas común y corriente y también tenemos las pantallas curvas. ¿Cuál es la diferencia entre una pantalla plana y una curva? Yo encuentro que la curva te da un poquito más de inmersión en el contenido, en lo que estás haciendo, lo que estás jugando, lo que estás trabajando, etc. Pero más a fondo de eso, no podría decir que es tan importante entre elegir un panel curvo o uno, digamos, plano común y corriente, porque hay gente que el curvo como que le da una especie de sensación de mareo, así que
si piensas que te va a dar eso, por supuesto elige un panel plano. Voy a hablar del monitor que tengo atrás, que es el Samsung SJ55W, que puedes adquirir, digamos, en distintas tiendas. Es uno de los monitores ultra wide más económicos del mercado, lo cual es bastante bueno si no quieres comprarte dos monitores o te gusta trabajar en este formato, porque hablando un poco de productividad, hay gente que le gusta tener 2 o 3 monitores, incluso 4, depende siempre de la tarjeta gráfica que tengas, la cantidad de monitores que puede soportar tu máquina, tu equipo. Yo antiguamente tenía 2 monitores y ahora tengo un monitor completamente grande que satisface prácticamente lo que es tener 2 monitores. Aún así, yo lo hice por un tema más de edición de video, ya que es mucho más cómodo usar Adobe Premiere en este tipo de monitor ultra wide. Aún así, como les comentaba, este monitor en específico es el Samsung SJ55W, que tiene esta resolución también, que tiene 2 entradas HDMI y un DisplayPort. Y como les comentaba, estos monitores que tienen una resolución personalizada y este formato de 21/9 tienen 2.4 veces más resolución que una pantalla Full HD común y corriente de 1920 x 1080 píxeles. O sea, es bastante cómodo. Y por lo general estos monitores ultra wide tienen una tecnología que se llama PVP o PIP, que es posicionar 2 pantallas, entre comillas conectar 2 monitores en una sola pantalla y ubicar esta separación, ya sea, no sé, pantalla 50-50 o un 25% arriba, abajo, izquierda, no sé, en la esquina. Es una tecnología que viene incorporada a los monitores ultra wide por lo general y la configuras directamente de los controles del monitor. Y por último tiene una tasa de refresco que puedes alcanzar a través del puerto HDMI número 2 de 75 Hz. O sea, si bien es una tasa de refresco que es diferente a los 144 Hz, que es como el estándar hoy en día para lo que es gaming y todo ese tipo de cosas, tienes que pensar que este monitor está enfocado a lo que es productividad. Así que encuentro que está bien, 75 Hz con una pantalla ultra wide. Si bien no tienen los Hz necesarios de 144, jugar en este tipo de monitor, créeme que es bastante satisfactorio. Así que enfocado en la productividad, por ejemplo, de tener varias pestañas, por ejemplo, yo que soy desarrollador, que uso 3 pestañas prácticamente o 2 pestañas dividido en esta resolución, es sumamente cómodo, es sumamente productivo, también para editar videos, etc. Así que espero que te haya gustado este video, esta guía informativa de lo que son los monitores, de sus características, de cuál elegir, cuál es mejor, qué es lo que recomiendo yo. Yo lo que recomiendo, por supuesto, es este tipo de monitor ultra wide. A diferencia quizás de tener 2 o 3 pantallas, si tienes el espacio y tienes así como las lucas, entre comillas, para poder comprarte 3 excelentes monitores de Full HD 16/9 al mismo tiempo, para que sean todos iguales y tener ese espacio, digamos, igual un poquito complicado. Así que yo prefiero tener el monitor con este espacio de trabajo, con esta resolución, no sé, con estas plus que tienen los monitores ultra wide. Así que espero que te haya gustado este video, dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en otro video.